En esta audioclase nos gustaría reflexionar acerca del concepto de lo que nosotros llamamos como exploraciones focalizadas en evaluaciones psicotécnicas. Cuando abordamos un proceso de selección, tanto en las instancias de preselección como de selección, es importante focalizar nuestra observación tanto de la batería de test utilizada como de la entrevista laboral, aunado también con el currículum, donde vamos a tomar nota de la experiencia y los conocimientos del postulante. ¿Cuáles son las características que más se destacan en cuanto a aptitudes, rasgos de personalidad, experiencia y cómo éstas guardan mayor o menor correlación con el perfil del puesto a consignar? Este puesto consignado tiene obviamente sus características, por eso es importante que todo evaluador siempre tenga en claro cuáles son las características de la tarea que la persona debe realizar, en qué ámbito o área, en qué tipo de empresa y qué tipo de empresa es, si se trata de una empresa de productos, si se trata de una empresa de servicios, etc. Esto es para afinar más también aquellos rasgos de personalidad que mejor condicen o correlacionan con todo esto, digamos, con toda esta información previa con la que contamos. Una exploración focalizada también puede ser sobre evaluar determinados aspectos o aptitudes. A veces no es necesario evaluar integralmente la personalidad del evaluado, sino justamente puntualizar en algunos aspectos. Quizás porque se trata de una persona que ya está trabajando en la empresa y se desea promoverlo a un puesto superior o con otras responsabilidades. A veces, por ejemplo, que con personal a cargo que antes no tenía. Entonces por ahí lo que necesitamos evaluar es específicamente si además de estas características con las que ya había sido evaluado, presenta también posibilidades de ampliarlas a estas otras que pueden ser, por ejemplo, las habilidades directivas. En este material seleccionamos dos tipos de aptitudes: la modalidad de las relaciones interpersonales y la capacidad de organización y planificación. Y seleccionamos de la batería administrada un test, el test de Bender, porque es un test que tiene, además de su valor diagnóstico y también de diagnóstico diferencial, es un test proyectivo que aporta información sobre la personalidad como otros, como el test del árbol, de la casa, etc. Dentro de los aspectos que se analizan en el Bender, hay un aspecto muy importante que es el factor orden. El orden implica el análisis de la secuencia, la posición de la figura A, los espacios entre figuras, el uso de los márgenes, las relaciones de acercamiento o alejamiento entre las figuras. Entonces lo que vamos a tratar de ver en este protocolo es justamente qué denota. Podemos ver a simple vista varias cuestiones. En primer lugar, hay un especial repaso y trazo boceteado en las figuras que tienen que ver con movimientos rectos y angulosos. Por ejemplo, el cuadrado romboidal en la figura 7, que es los dos hexágonos, y la figura 8, que es la última figura. En las curvas más o menos el estilo de trazo se maneja con cierta estabilidad. Otra cuestión también que podemos observar es que el espacio tiende a comprimido entre las figuras. Salvo algunas que tienen un espacio medianamente normal, la mayoría tiene un espacio comprimido. También es importante destacar que se usó en forma muy intensiva los márgenes. Casi todas las figuras, excepto la 1 y la 3, están cercanas a los márgenes. Esto nos da cuenta, la secuencia es ordenada, esto es importante destacar, y la posición de la figura A, que es la primera del test, es adaptativa, está colocada en un lugar de los esperables. Esto nos da cuenta de que hay capacidad de organización y de planificación, pero cierta rigidez, ya que no se ha operado ningún cambio en ningún trayecto de la secuencia. Por otra parte, hay elementos de dependencia, la necesidad de contacto interpersonal más estrecho, ya que los espacios son comprimidos entre las figuras. El hecho que haya tanto repasado o boceteado da cuenta de indicadores de ansiedad. Cabe destacar que en realidad todo el protocolo ocupó la mitad del espacio de la hoja, o sea, no llegó ni siquiera a cubrir una hoja. Mencionamos esto porque a veces
para que la figura se vea mejor, no reproducimos todo el espacio en blanco. Otra cuestión también a ver es el desborde en la figura 6. Los desbordes siempre tienen que ver con el tema del control de los impulsos. La figura 3, que también tiene que ver con la agresividad, no está bien angulada. Hay una línea sinuosa en la dirección de la figura 2. Esto nos da cuenta, en cuanto a las modalidades interpersonales, que hay signos de ansiedad y hay dificultades para el buen manejo de los impulsos.